sobre sus pies en esta hora y vaya conmigo a las Escrituras, a la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 1 al versículo 22. Saludamos a todos los hermanos que están conectados a través del Facebook Live. Dios bendiga tu vida en esta preciosa, gloria al Señor, noche. Alabado sea Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, gloria a Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Capítulo 14, versículo 1 al versículo 22. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. Diga un fuerte amén. Y leemos las Sagradas Escrituras bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice un fuerte. Dice así: aconteció en Iconio que entraron junto en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos, a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Denver, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Verso 8: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas licaónicas: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Dice: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien,
dándonos lluvia del cielo. Dice, y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Denver. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Padre, en esta noche te pido que tú nos hables como sabes hacerlo, a través de tu gloriosa y poderosa palabra. Dios mío, Padre, danos la sabiduría, danos el entendimiento, danos el discernimiento para comprender tu palabra. Señor, en tus manos estamos en esta hora. Recibe la gloria, recibe la alabanza. Reprendemos toda artimaña del enemigo, todo aquello que quiera levantarse como, Dios mío, un obstáculo, Dios mío, traer distracción. Lo ato en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate. Padre, apresura los pies de los hermanos que vienen en camino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios, iglesia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? En esta noche yo quiero predicar el hombre y sus ídolos. Dígale al que está a tu lado: el hombre y sus ídolos. Amén, hermanos. Cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios creó al hombre, Dios y a la mujer, Dios los hizo, hermanos, seres tripartitos. Amén. Conformados por un cuerpo, un alma y un espíritu. El hombre tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Amén. Y Dios hizo al hombre con espíritu, con alma y con cuerpo. Y cada una, hermano, de esas áreas que conforman al ser humano, esas partes, tienen una necesidad. Amén. Entonces, cuando Dios crea a Adán y a Eva, el hombre tenía dos necesidades básicas. Una necesidad física concerniente al cuerpo y una necesidad del alma, producto del alma, pero no una necesidad espiritual. Cuando el hombre fue creado por Dios, Dios lo hizo puro, Dios lo hizo santo. Y cuando Dios hace al hombre puro y santo, dice la Biblia, gloria al Señor, por allá en Génesis capítulo 2, verso 18, que el Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo? Porque, hermanos, el ser humano, aún antes de pecar, tenía ciertas necesidades. Una necesidad física. Y esa necesidad física es de una compañía. Amén, hermano. Porque Dios hizo al hombre un ser social. El hombre no puede estar solo. El hombre tiene una necesidad de socializar. Amén. Hermano, un hombre que no socializa, un hombre que, hermano, es una persona, un ser humano que no socializa, que es introvertido, hermano, esa persona entra en un estado depresivo, de tristeza, hermano, y muy probablemente las personas solas tienden, hermano, a no encontrarle sentido a la vida. Por eso Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo.
Porque el hombre tiene ciertas necesidades. Físicamente, hablando del cuerpo, el hombre tiene una necesidad, hermano, social. Pero también tiene necesidades, hermanos, naturales. De dormir. El hombre tiene que dormir. El hombre tiene que comer. Amén, hermano. Son necesidades. Ahora, también el alma tiene necesidades. Hay una necesidad almática. Y cuando se habla de esa necesidad almática, estamos hablando de las emociones. Porque el ser humano, Dios lo hizo con emociones, con sentimientos. Y toda persona tiene una necesidad de sentirse amado, de sentirse que lo aman. Amén, hermano. O es que aquí hay alguien que no necesita sentirse que lo aman. Toda persona necesita sentirse amado. ¿Cierto que sí? Toda persona tiene una necesidad de sentirse valorado. No hay algo que golpee más a un ser humano que un ser humano que no se siente amado, valorado, sino que se siente usado. ¿Cierto que sí? Que sienten que están con él o que están con ella, no porque le aman, sino por un interés. Eso mata. Porque todo ser humano necesita llenar esa necesidad afectiva. Amén. Entonces, pero cuando el hombre no había pecado, nada más tenía esas dos necesidades. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Porque el hombre no tenía una necesidad espiritual porque estaba conectado con Dios. Amén. Tenía una relación directa con Dios. Pero cuando el hombre peca, entonces no solamente el hombre termina siendo, gloria al Señor, termina, hermano, no solamente, alabado sea el nombre del Señor, teniendo una necesidad física o teniendo una necesidad del alma, sino que también termina teniendo una necesidad espiritual. Porque una vez que el hombre peca, entonces esa comunión del hombre con Dios se rompe. Esa comunión del hombre con Dios se quiebra. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Gloria al Señor. Y cuando se rompe esa comunión que el hombre tenía con Dios, entonces el hombre entra a tener una necesidad espiritual. Porque cuando el pecado entra, entonces se produce un vacío espiritual en el hombre. Porque hay una ausencia de Dios. Porque todo hombre necesita de Dios. No hay un ser humano que no necesite de Dios. Porque Dios creó al hombre, fue diseñado el ser humano de tal manera por Dios, hermano, para que ese ser humano tenga contacto con Dios. ¿Usted me está entendiendo hasta ahora? O sea, cuando el hombre peca en el huerto del Edén, la Biblia dice, Dios le dijo, coman de todos los árboles, pero no coman del árbol que está en medio de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente ustedes van a morir. Pero dice la Biblia que Adán y Eva comieron y siguieron viviendo. O sea, ¿Dios mintió? No. Ahora, ¿qué se murió? Se murió esa parte espiritual. Se rompió esa comunión que el hombre tenía con Dios. Dice la Biblia que Dios se paseaba en medio del huerto y Dios hablaba cara a cara con Dios. Con Adán. Dios hablaba cara a cara con Adán. Amén, hermanos. Cara a cara Dios hablaba. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando el hombre peca, esa relación se rompe.
esa comunión se rompe. Ahora, como el ser humano fue diseñado para tener relación con Dios, al ya no tenerla, entonces se produce un vacío. Y ese vacío existe hasta el día de hoy. Entonces, producto de ese vacío es que se produce o es que nace lo que hoy conocemos como religión. ¿Qué es la religión? La religión no es más que el intento del ser humano por sus medios, de poder, hermano, tener relación con Dios. Por eso que se llama religión. Ya viene de religar, ya de volver a ligar, de volver a unir. O sea, algo que estaba unido, pero que por el pecado se rompió. Entonces el hombre, hermano, teniendo la necesidad de ese contacto con Dios, con ese ser superior, entonces se inventó lo que hoy conocemos como la religión. O sea, la forma, hermano, del hombre, los medios humanos para el hombre por volver a conectarse con Dios. De ahí es que surge en Génesis capítulo 11, verso 4. Anote o abra su Biblia. Y en Génesis 11:4, cuando habla de la torre de Babel, el verso 4 dice: después dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. O sea, ellos querían llegar al cielo ya por sus propios medios. Amén, hermano. Por su propia fuerza. Y dice la Biblia, alabanza al Señor, que Dios, cuando vio lo que el hombre estaba haciendo, dice la Biblia que Dios descendió y confundió las lenguas, y la torre fue derribada. Y dice la Biblia que se le llamó Babel, porque Babel significa confusión, porque ahí Dios confundió las lenguas de los seres humanos. Porque hasta ese momento, dice el capítulo 11, el versículo 1, dice que todos los seres humanos hablaban una misma lengua. Amén. Entonces, el hombre, viendo esa necesidad espiritual, comenzó a buscar la forma y las maneras de poder conectarse con Dios. Y de esa necesidad espiritual es que surge la idolatría. Es que surgen los ídolos. Es que los hombres, como necesitan adorar a un ser superior, o por lo menos tener la idea de tener contacto con un ser superior, entonces el ser humano comienza a crearse sus ídolos. Sus ídolos. Y vemos que comenzaron muchos a adorar al sol, a la luna, a las estrellas. Comenzaron a adorar o a rendirle reverencia, hermano, culto. Comenzaron a venerar a la vaca, al toro. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero todo eso surge de un vacío espiritual. De un vacío. De un vacío espiritual. Ahora, hermanos, Dios nunca ha estado de acuerdo con la idolatría.
Porque a través de las escrituras nosotros podemos encontrar que Dios nos comparte todo con el ser humano. Dios comparte todo con el ser humano. Lo único que Dios no comparte con el ser humano es su gloria. La Biblia dice que Dios es celoso. Él nos ha compartido de su gracia, de su poder, de su bendición, de su presencia. Es más, hasta dice que nos entregó a su Hijo unigénito. Amén. Nos dio de su espíritu. Pero si hay algo que Dios nunca ha compartido ni compartirá, es la gloria. Es la gloria. Dios dice que no comparte su gloria con nadie. Porque el único digno de ser venerado, adorado, se llama Jehová Dios de los ejércitos. Nadie más. Nadie más. Y es por eso que en Éxodo capítulo 20, búsquelo allí. Éxodo capítulo 20, búsquelo porque hay que abrir la Biblia. Bendito sea Dios. Abra la Biblia porque a veces lo proyecto en la pantalla y no buscamos la Biblia, sino que lo leemos desde la pantalla. Yo digo, nada más voy a proyectar el texto principal para que usted abra la Biblia, y la Biblia hay que despegarle las hojas. A veces de la falta de uso están las hojas todavía pegadas. Entonces busque ahí Éxodo capítulo 20 verso 1. Mi alma bendice la gloria del Señor. Tiene la palabra y dice así: ¿y habló quién? Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Mira lo que dice: fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuál fue el primer mandamiento? El primero de los 10 mandamientos, ¿cuál es? No, Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mira lo que Dios está diciendo. Ahora, ¿por qué Dios le está diciendo eso a Israel? A la nación de Israel. Porque ellos acababan de salir de Egipto. 430 años estuvieron en Egipto. Y de 430 años de estar en Egipto, 400 de esos 430, 400 estuvieron esclavos. Y hermanos, si una persona dura, hay personas que se van para Bogotá, para Medellín, y duran 3 días y ya vienen hablando paisa y rolo. ¿Sí o no? Gente que va a Estados Unidos
y duran 15, 20 días por allá, y cuando vienen ya se creen gringos. Ya se les olvida el español. Tremendo, ¿verdad? Entonces, imagínense lo que se puede pegar, por así decirlo, en 430 años. Cuántas costumbres, cuántas culturas, cuántos pensamientos de los egipcios estaban impregnados en los hebreos. Mira, y eso era tan tremendo que cuando Moisés subió y duró 40 días allá arriba en el monte, que Dios le estaba dando las tablas de la ley, ¿qué fue lo que pasó abajo? Ahora, ¿de dónde aprendieron ellos a hacer un becerro? ¿De dónde sacaron eso? ¿Dónde aprendieron ellos eso? Eso no se lo enseñó Abraham, eso no se lo enseñó Isaac, eso no se los enseñó Jacob, mucho menos las 12 tribus de Israel. Ellos no les enseñaron eso. Ahora, ¿de dónde ellos aprendieron eso? Moisés, este varón de Dios que nos sacó, murió. Vamos a hacernos dioses y vamos a adorarlo para ir delante de ellos. Y dice la Biblia que le dijeron a Aarón, y dice la palabra, hermanos, que le entregaron todo la parte del oro que tenían y hicieron un macho cabrío, un becerro, y comenzaron a adorarlo. Y se armó el primer, porque detrás de la idolatría, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que hay detrás de la idolatría? Mano, por eso es que la idolatría es una de las cosas, uno de los pecados más aborrecibles delante del Señor. Porque una vez que Israel hace el becerro y comienzan, hermano, a adorar el becerro, dice la Biblia, hermano, que comenzó, ahí se dio el primer carnaval, hermano. Dice que comenzaron las orgías en honor a ese becerro de oro. Orgías, desenfreno. Y hubo tal desenfreno, inmoralidad, que Dios le dijo a Moisés, mira lo que Dios le dijo a Moisés. Le dijo, Moisés, ves a ver lo que está haciendo tu pueblo, porque eso no es mi pueblo. Le dijo, tu pueblo. Y a veces y yo he sido de eso, que he dicho que Moisés, porque tenía que partir las tablas. Pero hermano, yo le digo, ¿qué habrá visto Moisés hacer al pueblo? O sea, ¿qué estaría haciendo ese pueblo alrededor de ese becerro? Que Moisés, la reacción que tuvo fue tomar las tablas que Dios había pulido, que Dios había escrito con su dedo. Hermano, eso es una cosa tremenda. Y Dios tomó esas tablas y tuvo que reventarlas contra ese becerro. Moisés tuvo que partirlas contra el becerro. ¿Qué estaría haciendo ese pueblo? Que Moisés tuvo que reaccionar así. O sea, que detrás de la idolatría no hay nada bueno. Hay desenfreno. Amén, a su nombre. Por eso Dios siempre va a estar en contra de la idolatría. Porque solamente a una sola deidad hay que rendirle culto, y es al Señor. Es a Dios. A nadie más. Y como el diablo sabe que una de las cosas que más Dios aborrece es la idolatría, eso es lo que más el diablo le mete a la gente. Y desde el principio de la humanidad, cuando el hombre pecó, lo primero que el diablo le metió a la gente fue la adoración, fue la idolatría. A objetos, a aves, a hombres. La Biblia dice que Nimrod fue el primer poderoso de la tierra.
O sea que Nimrod fue considerado un dios, un ídolo. Fue el que erigió la torre de Babel. Fue considerado un dios. Y de ahí se dice que de ahí fue cuando nació la cuna de la idolatría. Ahí, Babel, de ahí sale Babilonia. Y dice la historia que Nimrod se casó con una mujer llamada Semiramis. Y como Nimrod era considerado un hombre Dios, un Dios hombre, entonces este hombre murió joven y Semiramis quedó embarazada. Y cuando este hombre enferma y, hermano, lo esconden y muere, ella no podía decirle a la gente que su Dios hombre había muerto, sino que ella salió diciendo que Nimrod había desaparecido y que iba a encarnarse en el bebé, que se había encarnado en el bebé que llevaba en su vientre, y que ese bebé iba a ser un ser divino. Y de ahí es donde sale la primera imagen o figura de una mujer siendo adorada, venerada con un niño en sus brazos. Ahí comienza. De ahí pasó a llamarse Diana, que era adorada en Efesios. Y eso fue pasando. Y cuando llegan el año 300 de la era cristiana, entonces se da un sincretismo en el concilio de Nicea, cuando Constantino era emperador y él era pagano. Constantino era un emperador romano pagano, pero él se identificaba con los cristianos, con el cristianismo. Entonces, después de, hermanos, casi 2 siglos de persecución, entonces Constantino se levanta y Constantino hace del cristianismo la religión del Estado. Entonces se voltea el asunto. Todo el mundo odiaba a los cristianos, pero ahora, para tener el favor del emperador, todo el mundo ahora era cristiano. Y se hizo el primer concilio, el concilio de Nicea. Y entonces dentro del concilio es cuando se da el primer sincretismo religioso. Hay una mezcla ahí entre el paganismo de Grecia, el paganismo romano y el cristianismo. Y entonces ahí es cuando dijeron, ok, pues vamos a hacer aquí algo. Pues ya no vamos a adorar a Diana, porque Diana es una deidad pagana de los griegos. Ahora vamos a adorar es la misma figura a María con el niño Jesús. Y lo que hicieron fue que cambiaron los nombres de los mismos ídolos que ya venían adorando en la antigüedad. Lo que se hizo fue que se vinieron cambiando los nombres. Y de ahí en adelante, cuando surge, hermano, en el cristianismo, bendito sea el Señor, lo que es la adoración
en las de imágenes y de ídolos. Eso no existía. Porque primero, si hablamos del pueblo judío, de la nación judía, si algo Dios le demandó a la nación judía, y la ley y los profetas vienen de los judíos, Dios le dijo a Israel que ellos tenían que ser una nación, hermano, monógama. Ellos no podían adorar a más de un solo Dios. Y por eso Deuteronomio 5:1 dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y por eso que usted ve que cuando Nabucodonosor erige una estatua, ¿ustedes se acuerdan de eso? Y mandó a que todo el mundo adorara esa estatua al sonido de la bocina. Dice la Biblia que todos se postraron y adoraron, menos Ananías, Misael y Azarías. Porque un judío, conocedor de la ley y los profetas, sabía que no se podía inclinar ni adorar a otra cosa, sino solamente al Dios de los cielos. Y cuando Nabucodonosor vio eso, dice la Biblia que mandó a calentar 7 veces más un horno y los metió ahí. Usted conoce la historia. Lo mismo pasó con Daniel, cuando dice que los sátrapas tenían envidia de Daniel, buscando una ocasión para acusarlo. Pero dice que no hallaron nada malo en Daniel, porque Daniel se conducía fielmente en todo. Oiga, tremendo, hermano, qué lindo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y como no pudieron, entonces dijeron: la única manera es atacarlo a través de su fe. Entonces vamos a decirle al rey Darío que saque un edicto y que lo firme con el sello del anillo del rey, y que una ley, hermano, dictada y sellada por el rey, ni el rey mismo podría, hermano, abrogar esa ley, no podía echarla para atrás. Entonces, ¿qué hicieron estos sátrapas? Estos sátrapas fueron allá con engaño y le dijeron al rey: rey, ¿por qué no sacas un edicto que por 30 días nadie pueda adorar ni inclinarse a otra cosa, sino que en ese mes todos te adoren y se inclinen ante ti? Y el rey, usted sabe, la egolatría del ser humano, el hambre de poder y de grandeza que tiene el ser humano, él no se acordó ni de Daniel ni de los principios de Daniel. Él saca el edicto y lo sella con su anillo. Y Daniel dice que 3 veces al día él le abría las ventanas de su casa y oraba al Dios de los cielos. Y aunque había un edicto, él siguió adorando al Dios de los cielos. Y eso le costó que lo metieran en un foso lleno de leones hambrientos. Y usted conoce la historia. Porque un judío nunca debía inclinarse a otra cosa que no sea a Dios. Ahora, cuando vamos a la historia de Esther, que dice que el rey le dio, bendito sea el Señor, poder a Amán. Y dice que todo el que se presentaba delante de Amán tenía que inclinarse. Y cuando llegó a donde estaba Mardoqueo, dice que todo el mundo se inclinó, menos Mardoqueo. Y le dijeron que por qué no se inclinaba. Y él dice: porque yo soy hebreo. Y nuestro Dios nos ha dicho que nosotros
solamente debemos inclinarnos es delante de Dios. Amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cada vez que Israel inclinaba su corazón a los dioses, a los ídolos de las naciones paganas, como los amorreos, los filisteos, los cananeos, los jerjeseos, cada vez que ellos se inclinaban, miraban allá, y ellos, hermanos, se iban en pos de los dioses paganos, Dios se iba. Y Dios permitía que una nación viniera, hermano, y los tomara cautivos y los oprimiera. Porque Dios, diga el que está a tu lado, Dios siempre ha estado en contra de la idolatría. Solamente a Dios hay que adorar. Pero el ser humano, desde que la presencia de Dios se fue de él por causa del pecado, el ser humano tiene, hermano, un vacío, una necesidad espiritual, y busca llenar esa necesidad espiritual rindiendo culto, dándole culto a criaturas, antes que rendirle culto al Creador. Amén a su nombre. En este texto que leímos como base, del capítulo 14, del 1 al 22, dice que Pablo estaba predicando la palabra junto con Bernabé. Esto se da en su primer viaje misionero. Y dice que ellos llegan a Iconio y comenzó la gente a convertirse, pero habían unos judíos que no se habían convertido y se unieron con gentiles y con algunos gobernantes y sacaron, porque estaban planeando apedrear a Pablo y a Bernabé. Y cuando ellos se enteran de eso, ellos salen de ahí y se van para Listra. Y estando en Listra, dice la Biblia que ellos estaban predicando. Y cuando Pablo está predicando en Listra, dice que ve a un hombre de Listra que había sido cojo de nacimiento, un hombre que no andaba. Pero dice la Biblia que Pablo lo vio y dice que le vio que tenía fe para ser sanado. Y Pablo le dio la orden en el nombre de Jesús: levántate. Y dice la Biblia que el cojo se paró, hermano. Dice que saltó y él tuvo como derecho. Y cuando la gente vio eso, ese cojo que nunca, ese hombre que nunca había caminado, estaba lisiado. ¿De qué forma tendría las piernas ese hombre? Porque un hombre que no camina, que nunca ha caminado, me imagino que las piernas las tendría demasiado débil. Amén. Y ese hombre, dice que Pablo le dijo: levántate en el nombre de Jesús. Y dice que ese hombre saltó y se puso derechito, hermano. Y cuando la gente vio ese milagro, enseguida salió a flote, ¿qué cosa? La necesidad, el vacío. Y dijeron: dioses en forma de hombre están visitando a la ciudad. Entonces a Bernabé le llamaron Zeus. Júpiter. Fue Júpiter. Bendito sea Dios. Bueno, Júpiter, así es, Júpiter. Y al otro, hermano, Mercurio. Y dice la Biblia que enseguida el sacerdote de Júpiter, que tenía el templo frente a la ciudad, seguida, hermano, es que no andan envueltas, hermano, comenzaron a traer un toro y trajeron, bendito sea el Señor, guirnalda, y para ofrecerle sacrificios, adoración a Pablo y a Bernabé. Y la multitud le seguía, hermano. Qué necesidad, hermano, qué vacío hay en el corazón del hombre.
Bendito sea Dios. Y cuando Pablo y Bernabé vieron eso, dice que rasgaron sus vestiduras. Porque un verdadero hombre de Dios y una mujer de Dios nunca va a permitir que lo adoren, que lo idolatren, que lo veneren. Porque si algo usted y yo nunca debemos robarle a Dios, es su gloria. Siempre la gloria hay que dársela al que se la merece, y es a Dios. Nadie más, hermano, debe recibir la gloria. Y cuando Pablo vio eso, él se rasgó las vestiduras y dijo: no, no hagan eso. Nosotros somos hombres, seres humanos, iguales a ustedes. Y eso habla de esa necesidad, de ese vacío que lleva al hombre a la adoración, que lleva al hombre a crearse sus propios ídolos. Porque el que se crea sus ídolos es el mismo hombre por causa de sus vacíos. Y eso no ha cambiado hoy. Hoy podemos ver la gente en esta actualidad, mano, parece mentira, pleno siglo XXI, la gente creándose sus ídolos. Por lo menos aquí les voy a mostrar uno. ¿Cuánta gente no dicen que ese futbolista y le ponen Dios, que él es Dios? ¿Y cuántos van y se le adoran y se le postran? Y lo que es más terrible, evangélicos, idolatrando a un hombre. Tremendo, hermano. Y no solamente a él, sino, hermano, hay gente que se matan por ellos y ellos ni los conocen. Es lo triste. Que si pasan por al lado de ellos, de pronto para pedirle un autógrafo, de pronto hasta te empujan. Y tú matándote por ellos. Seres humanos vacíos que necesitan a un Dios, a su nombre. Pero todo eso habla de la necesidad. Mire, en Venezuela hay altares donde se le prenden velas y donde se le adora a Chávez. Y espérate que aquí no nos quedamos lejos, aquí no vamos lejos. Aquí hay gente prendiéndole vela a la foto de Diomedes Díaz. No es mentira. Se van a la tumba allá en Valledupar, creo que está, de Diomedes Díaz, y se inclinan. Eso ha salido por la prensa, por Séptimo Día. Alabado sea el Señor. Gente que va allá a llorarle y a orarle al cacique de la junta. Jehová reprenda al diablo. Allá en Argentina hay una iglesia en honor a Maradona, la iglesia maradoniana, y le adoran y le rinden culto a Maradona, hermano. No es mentira. Dios, cuando me dio la oportunidad el año pasado de conocer Argentina, hermano, yo veía altares de Maradona, monumentos de Maradona. Y fui a un lugar donde vendían cosas de fútbol, donde queda el estadio del Boca Juniors, la Bombonera. Y cuando entré ahí, estaban así, hermano, muñecos de Maradona. Eso es un Dios, un ídolo. Bendito sea Dios. Y no ves que le dicen la mano de Dios. Pero ¿de dónde sale eso? Del vacío que hay en el corazón del hombre. A su nombre damos la gloria. Gente aquí adorando a Pablo Escobar. Altares a Pablo Escobar. Dice el Nuevo Herald, que es un periódico reconocido, dice: Pablo Escobar todavía es adorado en Medellín.
Hermano, lo adoran. Lo han hecho su Dios. Lo han hecho su ídolo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué decir, hermanos, de cristianos que hoy están idolatrando a muchos predicadores? ¿Sí o no, mi hermano? A muchos predicadores, muchos pastores, muchos llamados profetas, apóstoles, hoy están siendo adorados y venerados. Y eso siempre ha existido. Pero el problema, fíjese que Pablo, porque cuando una persona es usada por Dios, la necesidad del hombre de la adoración, de la exaltación, sale enseguida. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que frenar eso, hermano. Yo recuerdo hace unos años, estábamos allá abajo, una hermanita que vino de un pueblo, que estaba haciendo un tratamiento médico aquí, y mientras estaba haciendo el tratamiento médico se congregaba con nosotros. Y yo siempre que terminaba de predicar, a mí me ponían una botella con agua, y yo me tomaba el agua y dejaba como 3 deditos de agua. Cada vez que se terminaba me decía, se acercaba, me decía, pastor, ¿será que me puede regalar el poquito de agua que le quedó? Hombre, ¿cómo no? Entonces yo pensando sanamente que era que tenía sed, que no tenía para comprar agua. Y así lo hizo en varias ocasiones, pero usted sabe que a uno le queda como que la duda. Y entonces cuando me queda la duda, bendito sea el nombre del Señor, entonces yo le pregunté, hermanita, ven acá, pero ¿por qué cada vez que yo termino usted me pide el agua? Me dice, no, pastor, lo que pasa es que ahí en esa agua queda su baba. Y esa baba de usted, esa saliva de usted es santa. Entonces si yo me tomo eso con su saliva, con su baba, a mí no me va a pasar nada. Yo enseguida dije, no, hermana, eso no es así. Porque no soy yo, eso es Dios. Eso no es así. De ahí en adelante, hermano, procuraba tomarme hasta la última gota de agua de eso. Porque yo tengo que cuidar, yo no puedo alimentar eso. Y es tremendo y es triste cómo hay líderes cristianos, religiosos, que alimentan la adoración. Pero nunca un verdadero hombre de Dios va a dejar que lo adoren, que lo veneren. La historia dice que Juan Buyán, se dice que, ¿quién fue Juan Buyán? Juan Buyán fue un predicador del siglo antepasado, fue un hombre, un predicador prominente. Es más, él escribió el libro El Progreso del Peregrino. Es el libro, después de la Biblia, hermano, más leído y vendido en el mundo. El Progreso del Peregrino. Y él lo escribe estando en una cárcel, porque para que no predicara más le cortaron la lengua. Y como le cortaron la lengua, entonces él comenzó a escribir El Progreso del Peregrino, porque es que el que le apasiona predicar lo va a hacer aunque le corten la lengua. Y Juan Buyán dice que un día estaba predicando, y cuando él terminó de predicar, él se bajó del altar y lo estaba esperando una mujer para saludarlo. Y la mujer, cuando le estrechó la mano, le dijo: usted, doctor Buyán, es el mejor predicador que yo he escuchado en la historia. Usted es el número 1, usted es el mejor, no hay uno mejor que usted. Y cuando Juan Buyán escuchó eso, le dijo a la mujer: ¿sabe una cosa? Lo mismo me susurró Satanás antes de bajar del altar.
sea, ¿por qué Buyán le contesta así de esa manera tan cortante a esa mujer? Porque Buyán sabía lo que estaba detrás de eso, y era la adoración. No podemos, hermanos, rendirle culto a nada, adoración a nada y a nadie que no sea nuestro Dios. Vaya conmigo a Apocalipsis 19, 9 y 10. Apocalipsis 19, 9 y 10. Vamos a abrir la Biblia. Mi alma bendice al Señor. Amén. Gloria a Jesús. ¿Ya lo tienen? Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Dice, verso 10, hablando Juan, dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora ¿a quién? A Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, aquí Juan es llevado por un ángel. Y dice que el ángel le estaba mostrando lo que iba a ser la cena del Cordero, la boda del Cordero. Y cuando él ve todo eso, y vio, hermano, el ángel, dice que se postró delante del ángel. Y el ángel le dijo, oye, estamos hablando de un ángel del cielo. Y la Biblia dice que los ángeles son superiores a nosotros los seres humanos en potencia, en poder, en sabiduría, en naturaleza. Y dice que Juan se postró delante del ángel y el ángel le dijo, espérate un momento. One moment, please. Levántate. Yo soy un consiervo tuyo. No me adores a mí. Adora a Dios. ¿A quién es que hay que adorar, hermano? Nosotros no podemos tener ídolos. Una cosa es que usted admire a una persona, pero ya, hermano, idolatrar a esa persona es peligroso. Y hoy, hermano, estamos viendo cómo eso se ha venido metiendo. Cómo hay gente que, hermanos, se están convirtiendo en idólatras. O sea, se están creando sus propios ídolos. Y nosotros no podemos, hermano, crear ídolos en nuestra vida. Usted puede admirar a un hombre de Dios. Usted puede admirar a una mujer de Dios. Usted puede admirar al pastor. Usted puede admirar a la pastora, a un hermano líder, a un evangelista. Pero ya de ahí, hermanos, idolatrarlo, ya ahí hay un problema. Y eso es lo que está pasando hoy. ¿Usted sabe por qué mucha gente hoy se está desviando? Porque ha dejado de admirar a los hombres de Dios y han comenzado a idolatrar a los hombres de Dios. Y por eso cuando comienza a rayar la idolatría, entonces cuando ese hombre
como dice la hermana, se equivoca, comienza a predicar cosas que no son. Entonces, como la gente ya está cegada porque la idolatría ciega, entonces ya nadie ve por sus propios ojos, sino por los ojos de esa persona. Y eso es peligroso. A mí me preocupa cuando yo veo una persona hablando mucho de un hombre. Porque usted no tiene que estar hablando de los hombres, usted tiene que estar hablando de Dios. Amén a su nombre. No es malo que usted diga, hombre, mi pastor dijo en un momento dado. O que usted diga en una referencia, dice, no, porque mi pastor predicó, porque mi pastor enseñó esto. Eso no es malo. Pero ya cuando usted aparta la Biblia para decir, no, es que el pastor esto, es que el pastor aquello, es que el pastor esto, es que el pastor aquello, es que el pastor, es que el evangelista tal, es que fulano de tal. Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con eso. Uno tiene que tener mucho cuidado. Porque la honra es una cosa, la admiración es una cosa, pero ya cuando, hermanos, entra al área de la idolatría, ya es otra. Y eso no debe ser así. Me gusta la iglesia de Berea. Porque la iglesia de Berea dice la Biblia que Pablo les enseñaba y les predicaba la palabra. Y ellos anotaban todo. Y cuando se iban a su casa, ellos miraban a ver si lo que Pablo les estaba predicando estaba acorde a las enseñanzas bíblicas, a las escrituras. Y eso debe ser así. A su nombre damos la gloria. Fíjese lo que pasó en pandemia. Y ya quiero ir terminando. En pandemia, oye, irónicamente, la iglesia en el departamento, en un municipio del Atlántico, ahorita en el año 2000, en pandemia, esto salió por las noticias, una iglesia en un municipio del Atlántico que se llamaba la iglesia Berea, oye, irónicamente, Berea. El pastor dijo que Cristo venía, que ya están los últimos tiempos, que ya Jesucristo venía y puso fecha, día, mes, fecha, hora, todo. Y le dijo a los feligreses, vendan las casas, vendan el negocio, vendan todo lo que tienen, traigan todo para la iglesia. Ah, no, qué bandidez. Eso no es de Dios. Y la gente, hermano, comenzó. Renunciaron de sus trabajos. Y más que en esa época de pandemia que la situación se puso un poco difícil. Y la gente, y cuando llegó la hora, dice que se metieron en la casa. Eso debe estar todavía en las redes. Y se metieron ahí, esperando supuestamente que Jesucristo viniera. Pasó el día, pasó la hora, pasó la fecha. Y todavía están esperando a Jesucristo y al pastor. Que se voló. Pero eso está bueno que pase. Para que la gente deje de ser tan idólatra. A su nombre damos la gloria. Porque parece mentira, hermano, cómo al ser humano en este tiempo le gusta que lo engañen. Y la gente no le gusta llegar a una iglesia donde le hablen la verdad, donde no le hablan falacia, donde no le estén vendiendo sueños, no le estén vendiendo ilusiones, sino que le hablen verdad. No, a la gente eso no le gusta. A la gente le gusta, hermano, un lugar donde le digan, así te dice el Señor, de aquí a 3 meses, oh, yo veo que los cielos se van a abrir y te van a consignar a tu cuenta, y si no tienes, abre la cuenta, que te van a consignar 300 millones. Y la gente dice, amén. Y eso le gusta a la gente le gusta eso. Y pasan los 3 meses y no hay nada. Y entonces llegan, pastor, nada, es que no tiene fe, es que no ha tenido fe. Ay, ya, qué lindo.
Es que la palabra no se ha cumplido en ti porque te falta fe. Pero a la gente le gusta eso. Y eso está en segunda de Tesalonicenses, cuando la Biblia dice: por cuanto la gente no cree en la verdad, Dios les envía espíritus engañadores y espíritus de mentira para que crean a la mentira, con tal que se pierdan, porque no creen a la verdad. Amén. ¿Cuánto loco no sale por las redes sociales ahora? ¿Cuánto loco no sale hoy? Pero lo que es tremendo es que usted ve gente siguiendo a esos locos. ¿Cuánta gente en las redes sociales salen hablando barbaridades, locura? Es facilito, hermano. Yo me puedo poner en las redes sociales, hacer un en vivo y puedo decir: yo estuve 80 días en ayuno, y cuando iba por el día 60 de ayuno, el ángel Gabriel se me apareció. Y el ángel Gabriel me dijo. Y la gente: se le apareció el ángel Gabriel. Pero ¿quién dijo eso? A la gente le gusta eso. Pero amado, Dios hoy nos está hablando. Hay que reconocer a los hombres de Dios cuando son de Dios. Hay que respetar a los hombres y a las mujeres de Dios cuando son de Dios. Hay que honrarlo, porque la Biblia dice: el que honra, honra. Y la honra no es más que darle el lugar que esa persona se merece y tiene. ¿Sí o no? Así como la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, así la Biblia dice que debemos honrar a los hombres y a las mujeres de Dios. Pero ya de ahí a rayar a la idolatría, a la adoración, allá, hermano, cegarnos por esa persona, ya hay un problema. Amén, hermano. Escúcheme bien, ningún idólatra entrará al reino de los cielos. Ahora, ¿cuándo una persona se convierte en un idólatra? Cuando esa persona pone a alguien o a algo por encima de Dios. Así de sencillo. Cuando una persona pone a alguien o a algo por encima de Dios, ahí se está convirtiendo en un idólatra. Porque tú estás convirtiendo en un ídolo eso que tú estás poniendo por encima de Dios. Tú no puedes hacer eso. Por eso el Señor dijo: el que no dejare a padre, a madre, a hijo, a hija, a hermano, a hermana, a esposo, a esposa, por causa de mí, no es digno de mí. Ahora, les voy a interpretar ese texto. No sea que ahora que llegue a su casa le diga a la mujer: mira, lárguese de aquí. O que usted vaya a coger las maletas: me voy, porque la Biblia dice: el que no dejare. No. Lo que significa eso, lo que Jesús está queriendo decir ahí es: el que no me ame más. O sea, ahí lo que Jesús está diciendo en el original es: el que no me ame más que a su mamá, que a su papá, que a su hijo, que a su hija, que a su esposo, que a su esposa, que al trabajo, que el dinero, que la profesión, que el celular. Amén. El que no me ame a mí más que eso no es digno de mí. Por eso la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios. ¿Y cómo lo vas a amar? Con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente.
¿Cierto que sí, hermano? Nada puede estar por encima de Dios. Nada, nada. Usted no puede rendirle culto a nadie, ni a nada. La iglesia tradicional, la iglesia católica romana, es más, hasta ellos ya se han dado cuenta de eso. Y ellos ya hasta lo han dicho. Porque es una verdad bíblica que no se puede tapar. Amén. Ahora, María, ¿quién es María? ¿Quién fue María? María fue una mujer de Dios. María fue una mujer piadosa. Y fue una mujer tan piadosa y tan de Dios que fue escogida entre todas las mujeres. Ella fue escogida. O sea que María no estaba en la esquina chismeando. O sea que María no se estaba viendo Pasión de Gavilán. María no se estaba viendo Yo me llamo. María, hermano, vamos a dejarla hasta ahí. María era una mujer de Dios. ¿Sí o no? Una mujer de Dios. Y Dios la escogió a ella. Ahora, María fue un instrumento de Dios. Pero, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O sea que María fue un instrumento de Dios. Como lo fue Pablo. Como lo fue, bendito sea el Señor, Juan el Bautista, Pedro. Bendito sea Dios. Que María necesitó también de la gracia de Jesús para ser salva. Eso dice la Biblia. Es más, en el mismo, ¿cómo se dice? En la misma oración a María lo dice. Arranca diciendo: Dios te salve, María. Arranca ahí. Porque ella fue una mujer común y corriente. La Biblia dice, hermanos, que solamente hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Un solo mediador. Un solo intercesor. Fue Jesucristo. Amado, ¿quién fue el que murió en la cruz? ¿Quién fue el que derramó su sangre? ¿Quién fue el que nos compró a precio de sangre? María. Ahora, yo no estoy de acuerdo, porque no estoy de acuerdo con esos cristianos evangélicos que se refieren a María como lo peor. No, no, no. A María, hermano, hay que reconocerla como una mujer de Dios. Amén. Hay que respetarla como una mujer de Dios, porque ella ocupó un papel importante. Amén. Pero ya de ahí a adorarla, al único que hay que adorar es a Dios. Al único. Es más, en la boda de Caná, en Galilea, capítulo creo que 2 de Juan, usted lo puede leer en su casa. Dice que se acabó el vino en la boda. ¿Usted se acuerda de eso? Y dice la Biblia que María le dijo al Señor, le dijo a Jesús: se acabó el vino, ¿por qué no haces un milagro? ¿Y qué fue la respuesta del Señor a María? Le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces María le dice a los que estaban, al maestre Sala y a los que estaban dirigiendo la boda, le dijeron: hagan todo en lo que Él les diga. Pues no es lo que yo diga, es lo que Él diga. Amén. Y en el monte de la transfiguración, cuando apareció Moisés y Elías, Mateo 17,
apareció una voz que dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dice: a él oíd. Y Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede tener contacto con el Padre si no es por el Señor Jesucristo. Por eso, amado, hoy tenemos que salir de aquí entendiendo que solamente uno es digno de ser adorado, y ese debe ser nuestro Dios. Amén. Usted ame a sus hijos, usted ame a su esposo y a su esposa, pero no los idolatre. Amén. Porque hay gente que hay hijos, hay madres que le dicen a los hijos que: hijo, yo te adoro. No, yo te amo. Amén. Mujeres que: ay, es que yo adoro a mi esposo. No, usted tiene que amar a su esposo. Usted tiene que adorar e idolatrar a Dios. Porque detrás de la idolatría no está Dios. Amén. Hay que adorar a quién, hermano. A Dios. Mire, hermano, y esto es tan verdad que ya yo he escuchado sacerdotes católicos predicando y diciendo que no hay que adorar a ningún ídolo, sino solamente a Dios. Yo los he escuchado, hermano. Bendito sea Dios. Yo los he escuchado. Yo los he escuchado diciendo eso. Alabado sea el Señor. Porque, amado, el único digno de ser adorado es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Póngase sobre su